Iniciamos ya el programa de En torno al dinero, con la conducción de Eduardo Torreblanca Yax y la coconducción de Miriam Gutiérrez. La manera más sencilla y accesible de abordar los temas que tienen que ver con la economía, las finanzas y el mundo de los negocios. Los elementos que influyen en el acontecer del complejo escenario del dinero en un contexto global, donde lo que sucede en un lugar de la Tierra repercute en cuestión de segundos en muchas otras latitudes, no importando lo alejado o distante de ellas. Hoy, la economía y las finanzas son un diminuto pañuelo con el que nos podemos limpiar la comisura de los labios o secarnos una lágrima cuando el contexto lo amerita. En torno al dinero, una forma irreverente de ver la realidad o de divertirse con ella. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Ya son las 6 de la mañana en punto en este miércoles 15. Hoy es quincena, 15 de febrero del 2023. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por saludarnos desde muy temprano, por elegir esta oferta informativa para iniciar o acompañarlo o acompañarlas iniciando la jornada de este día miércoles. Gracias, pero especial agradecimiento queremos ofrecer a usted que muy temprano, desde muy temprano, a veces desde minutos antes de las 5 de la mañana, nos dicen, ya estamos listos, estamos iniciando la jornada y ya estamos listos para recibir en torno al dinero. A todos ustedes un especial agradecimiento. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días, Miriam. ¿Qué tal, Lalo? Muy buenos Estás días. muy seria. ¿Sí? ¿Te parece seria con sueño? Por eso. ¿Estás Me con sueño? imagino. Sí. Ay, sí, yo siempre a estas horas, la verdad es que me cuesta mucho trabajo levantarme Sí, temprano. tú eres dormiloncita. Sí, medio dormilona. Sí. Más que nada me duermo muy tarde, también es eso. No, bueno, ¿a qué hora te Entonces, duermes? híjole, ya bien tarde, no me puedo dormir antes de las 12, haz de cuenta. Ay, no inventes, antes de las 12. ¿No te puedes dormir? O No, sea, después de las 12. o sea, a las 12 me duermo más o menos. Tú tienes espíritu de vampiro, tú. Sí, sí, y luego me ¿No? pongo a leer y cabeceo, me da sueño, me acomodo, pero Y va. y se me vuelve a quitar el sueño. Entonces, otra vez, entonces ya como que a las 12 es mi Pero hora. puedes presumir, por ejemplo, estás leyendo Cien años de soledad, ¿no? Ajá, Entonces puedes decir, ayer me dormí con Gabriel García Márquez. ándale, Se siente, se, exactamente. se- se escucha así como, Ah, ¿no? wow, sí, exacto. ¿No? Se escucha así, importante. Saludos al Gabo, donde quiera que esté. Bueno, oye, ¿quiénes cumplen santo hoy? Hoy tenemos además festejados entre nuestros radioescuchas, porque hoy celebra su santo Elías, así es que muchas Ah, felicidades. felicidades, Elías. A Elías Curi, que nos escribe siempre, y también yo digo que es nombre, ¿verdad? Alberto Elías, que también nos escribe todos los días. Pues bueno, vamos diciéndole que nos aclare si es días, ¿Y es nombre? si es nombre o apellido. Ujú, exacto. Pero yo digo que sí ha de ser también Alberto Elías y a Elías Curi, a ambos nuestros televidentes, radioescuchas, youtubers, facebookeros. Muchas felicidades a ustedes dos, que tengan un día muy bonito, a Elías Curi y Alberto Elías. Alberto Elías es de las temperaturas candentes de menos 30 grados centígrados en Canadá, ¿no? Ajá, Calgary, Canadá. Qué calor, cara. Sí. Ahorita de estar haciendo Bueno, friecito, no mucho, pero sí no nos ya dijo, empieza, no nos ha dicho. ya comienza a deshielar, ¿no? Sí, seguramente. Dicen que cuando deshieles es más frío, hace más Sí, frío, hace como en más. las madrugadas, ¿no? Exactamente. Cuando comienza a salir el sol empieza a arreciar el frío. Y también sabes cuándo, cuando comienza a caer la nieve, cuando es la primera caída de los copos de nieve, ay, se suelta el frío, ¿Sí? bastante fuerte, sí. Bueno, es algo que Dios me ha negado a mí. No el frío, sino los copos de nieve. No, Ujú. la única nieve que conozco es la de la Michoacana. Y bien sabrosa. Y bueno, por supuesto, mucho más sabrosa que la otra. Y la otra he estado en contacto así, pero no he estado en el momento en que cae ni la he podido tocar. Pero bueno, ese es otro asunto. Por lo pronto, muchas felicidades, muchachos, a los Albertos, ¿no? No, a los Elías. Pues también a los Albertos y a los Elías. Muchas gracias, muchas felicidades, muchachos, a la una, a las dos y a las tres. Que por cierto, hoy,
señor Juan Núñez, capitán Juan Núñez, nos va a explicar de dónde vienen las mañanitas, Ujú. ¿sí? ¿Verdad, Juan? Sí, Sí, despierta, Juan. así es, Así es, así, sí, el origen. el origen, sí, 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 así es, claro, claro, claro. Lo que pasa Bueno, es que tenía apagado el micrófono, entonces me agarraste con el micrófono apagado y no encontraba el botoncito, se me perdió. bueno, ya encontré el botoncito, entonces vamos con las efemérides. Pues un día como hoy, un 15 de febrero, nace en Pisa el astrónomo, filósofo, matemático y físico italiano renacentista Galileo Galilei, considerado el padre de la astronomía moderna. También el día de hoy, precisamente el 15 de febrero, pues es el Día de la Mujer Mexicana. Esta es una lucha de la mujer por ejercer sus derechos civiles, políticos, laborales, económicos y sociales, que ha sido un camino largo lleno de obstáculos y fracasos, aunque a veces con avances y logros. Y es que en el año de 1961, el 15 de febrero, quedó instituido en nuestro país el Día de la Mujer Mexicana. La licenciada Amalia González Caballero de Castillo Ledón y la dramaturga Marusha Villalta convocaron en estas fechas a una reunión a la que asistieron mujeres destacadas con el objeto de fundar precisamente este Comité de Servicio Social y Cultural AC y acordaron instituir un día dedicado a la mujer mexicana y quedaron como testigos personalidades de alto nivel y por supuesto ahí quedó marcada la fecha en el calendario nacional. 15 de febrero conmemora el Día de la Mujer Mexicana. Y por otra parte, y ya por último, también el 15 de febrero se conmemora el Día Internacional del Niño con Cáncer. Esta es una fecha proclamada en Luxemburgo gracias a la Organización Internacional de Cáncer Infantil. Qué barbaridad. Y recordamos que el gobierno federal lamentablemente no ha podido encontrar la fórmula para tener los medicamentos que necesitan los niños mexicanos que lamentablemente padecen cáncer. Qué vergüenza. Pero bueno, vamos ahora pues, estas son las noticias más importantes con las que iniciamos este día miércoles. El canciller Marcelo Ebrard se reúne con ejecutivos de Tesla y asegura que pronto habrá buenas noticias para México. Coneval ajustó al alza en 11.05% el valor de la canasta alimentaria de pobreza urbana debido a la inflación. La estadounidense Sempra firma acuerdo de entendimiento con CFE y Carso para construir gasoducto en Baja California y Sonora. Personal ocupado en industria manufacturera mexicana creció 1.6% en diciembre de 2022, reportó INEGI. El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, y empresarios de su país buscan seguir impulsando el uso de energías limpias en México. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y la ex embajadora de México en Estados Unidos, Marta Bárcena, intercambian acusaciones sobre la aceptación del programa Quédate en México. El gobierno de Hidalgo alista la creación del Observatorio Turístico Estatal y el Sistema de Estadística Turística. Guanajuato conforma el Colegio Internacional de Profesionales Especializados en Turismo y Gastronomía, que integra a académicos, empresarios y servidores públicos. La inflación en Estados Unidos cede en enero y se sitúa en 6.4%. El terremoto de Turquía y Siria es el peor desastre natural en un siglo en Europa, señala la Organización Mundial de la Salud y llama a apoyar a ambos países. Qatar donará a Turquía y Siria 10.000 casas móviles utilizadas durante la Copa Mundial de Fútbol. Nuestro menú en este día miércoles, Juan Carlos Nava estará haciendo referencia a los temas que en el escenario global de alguna manera afectan también a la economía y a las finanzas nacionales. Después tendremos a Ernesto Farrell Santoscoy con su acostumbrado análisis
todos los lunes, miércoles y viernes. También tendremos a Sergio Sánchez con el tema de hoy de la tecnología al servicio de la recaudación fiscal. Ese es el tema que tratará Sergio Sánchez. Después tendremos a Rosario Avilés, que ayer no tuvimos la oportunidad de escucharla, que nos habla y nos explica por qué razones los boletos de avión para subirse a un avión son más caros en México con respecto a los precios que tienen en otros países. Después tendremos al doctor Arturo Huerta, nos explica hasta dónde puede aguantar la economía mexicana incrementos en las tasas de interés, como seguramente lo seguirá haciendo el Banco Central Mexicano. Después tendremos la segunda parte de la entrevista que realizamos con el doctor Jesús Cervantes González, director de Estadísticas Económicas y del Foro de Remesas de América Latina, quien nos ofrece datos muy interesantes sobre el envío de recursos monetarios desde Estados Unidos y Canadá a nuestro país. Después tenemos a Pablo Mieri Terán hablando de la comunicación dentro de las redes sociales. Después tendremos a Miriam Gutiérrez, que nos hablará sobre cómo pueden manejar las finanzas personales en situación de desempleo. Y después tendremos, como es costumbre, todos los días miércoles, a Gaby Soblé, hablando de un tema interesante que sin lugar a dudas va a ser atractivo para usted y para nosotros. Así es que, sin más por el momento, vamos con los encabezados de los diarios de circulación presumiblemente nacional. Leti. Muy buenos días. Estos son los encabezados de los diarios que se editan en la Ciudad de México este miércoles 15 de febrero de 2023. Reforma. Piden elevar multas por injurias a Andrés Manuel López Obrador. Reviven morenistas ley de Venustiano Carranza. Impulsa partido en el gobierno actualizar castigos en ley de imprenta. El Universal. Ofrece IMSS cenas a la carta para médicos cubanos. El instituto prepara una licitación para contratar los servicios de hospedaje y alimentación para los especialistas antillanos que trabajarán en Michoacán. Excelsior. Prefieren tómbola que acuerdos en relevo para el INE. La Corte sería el último recurso. Si los diputados no escogen en votación a los 4 nuevos consejeros, no habrá pactos dentro de la Jucopo para definirlos y los nombres se insacularán, prevé la convocatoria. Milenio. Santa Lucía atraerá en 6 meses 45% de la carga que llega al AICM. Isidoro Pastor, director del aeropuerto Felipe Ángeles, prevé cerrar 2023 con el movimiento de 100,000 toneladas. Ethiopian y China Southern Airlines van a comenzar operaciones en el AIFA en marzo. La jornada. Decepciona a Estados Unidos freno de México al maíz transgénico. Acotar el comercio haría del Temec letra muerta, señalan productores. El Financiero. Inflación en Estados Unidos. Inflación en Estados Unidos anticipa más alzas de tasas. Enero. Leve desaceleración del índice de precios secunda las señales de apretamiento en el mercado laboral, señalan analistas. El Economista. Piden maiceros de Estados Unidos a Biden activar controversia en el marco del TEMEC. Se dicen decepcionados por el decreto sobre maíz transgénico. El Heraldo de México. Fentanilo, la droga más decomisada. FGR. Entre julio y diciembre del año pasado fueron aseguradas más de 692,000 dosis, lo que representa 52% de las incautaciones. El Sol de México. México tiene menos sismólogos que Turquía, expuestos a terremotos. Hay menos de 100 expertos, mientras que en aquel país hay unos 179. En Japón son miles. Reporte Índigo. Las despensas de Riquelme, el gran derroche. Gasto de más de 2,000 millones de pesos en la adquisición y repartición de despensas que no han sido eficientes para combatir la pobreza en la entidad. La Razón de México. Acaba en fuerte choque diferendo entre canciller y exembajadora. Se acusan de mentir sobre tercer país seguro con Estados Unidos. Y hasta aquí los encabezados de este miércoles, Lalo. Bien, muchas gracias. Y preparamos los instrumentos nuevamente, muchachos, si son tan amables, porque vamos a felicitar a la mamá de David Nieto, que hoy cumple sus primeros 98 años. Jovita Cerón Monterrubio, que espero que en estas horas esté dormidita, porque ahorita, pues, la verdad es que no es estar dándole tan duro.
No, pues para los festejos que van a hacer a lo largo de todo el día, pues se necesita especiales energías, así es que cuando esté despierta, pues a ver cómo le hacemos para hacerle llegar a David Nieto el video para que Jovita vea que desde muy temprano la recordamos, Jovita Cerón Monterrubio, con sus primeros 98 años, que Dios la conserve siempre con salud, que es lo más importante. Muchachos, por favor, a la 1, a las 2 y a las 3. Muchas gracias, muchas felicidades, Jovita, muchas, que bendecido seas, David, de tener a tu mami cerca y con vida. David Nieto, muchas gracias. Bueno, después de esto, muchas felicidades. Vamos a una pausa, el asunto de los, ¿cuántos son? 36,000 metros que levantas para ver la fotografía y el video de el territorio norteamericano. 36,000 de kilómetros de subida. 36,000, la bajada es ¿no? Se siente feo la bajada, así con el estómago como que, ¿no es raro? Así es. Sí, como en montaña rusa. Como quiera. Sí, ándale, sí. Efectivamente, después de una pausa, en la pausa comercial, vamos dentro de las redes sociales a dar lectura a la columna de Salvador García, que nos da datos muy interesantes sobre el caso de Yasmín, la ministra, no ministra de la Suprema Corte de Justicia. Esto es En torno al dinero, con Eduardo Torreblanca y Miriam Gutiérrez. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Pues esta es la columna de Salvador García Soto del periódico El Universal. El día de hoy, Salvador García Soto la titula "Avanza caso Yasmín en la UNAM. La ministra sigue activa", y dice Salvador García Soto: la ministra Yasmín Esquivel, acusada de haber plagiado su tesis de licenciatura, ya declaró ante el Comité Universitario de Ética el pasado lunes, pero lo hizo a través de un representante que presentó ante el organismo de la UNAM los argumentos de defensa de la juzgadora, quien decidió no acudir personalmente al citatorio que hizo su universidad. La otra parte en este proceso, el abogado Edgar Ulises Báez, fue citado también el mismo lunes para que declarara en su defensa, pero tampoco se presentó a la cita con los integrantes del comité, que aún así le otorgó a ambos un plazo adicional para que presenten documentos, pruebas o escritos que complementen su defensa. Dice Salvador García Soto que mientras el comité universitario está en sesión permanente y se espera que una vez que desahogue las pruebas y documentos que presenten los 2 exalumnos de la Facultad de Derecho involucrados en este caso de plagio en su tesis de licenciatura presentada hace 35 años, emita un fallo sobre este caso que ha golpeado a la imagen de la UNAM. El rector de esta casa de estudios, Enrique Graue, declaró ayer en la Cámara de Diputados que el prestigio de la Universidad Nacional no será afectado por ningún caso, y eso es lo que cuidará el proceso iniciado por el Consejo Universitario. Por ningún caso, entre comillas, y dice, debe perderse el prestigio de la universidad. El prestigio de la UNAM debe seguir intacto, y así esperamos que sea. Esto lo dijo ayer el rector en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a donde acudió a firmar un convenio de capacitación. Dice Salvador García Soto que sobre la ausencia del abogado Edgar Ulises Báez, que no acudió al citatorio del Comité de Ética, fuentes universitarias señalan que su derecho de audiencia se da por solventado, ya que se le avisó con suficiente anticipación de lugar y fecha y hora en el que se le escucharía en su derecho a defenderse, además de que aún tiene varios días que le otorgó el comité para complementar su defensa. Dice Salvador García Soto que en sus últimas y únicas declaraciones públicas sobre el tema del plagio de su tesis, el abogado Báez le dijo en su domicilio de Iztapalapa al reportero Juan Carlos Rodríguez de Eje Central que estaba dispuesto a testificar ante las autoridades siempre que su salud se lo permitiera. Actualmente estoy en reposo por prescripción médica. Estoy convaleciendo de una neumonía que me atacó y estoy operado del ojo izquierdo, por lo que no estoy en condiciones de acudir a ninguna parte. Esto dijo el abogado el pasado 1 de enero, cuando se publicó su entrevista. Ya estamos de regreso. Esto es En torno al dinero.
Con Eduardo Torreblanca Llags. La Organización Mundial de Turismo acaba de incorporar al Observatorio Turístico de Yucatán en su red internacional de observatorios del turismo sostenible, INSTO por sus siglas en inglés. Este observatorio se creó en 2018 para generar y procesar información relacionada con el desarrollo turístico. Gracias a su trabajo, se han identificado los principales retos y oportunidades y se han podido formular políticas adecuadas para sustentar el desarrollo sostenible de los destinos en general, incrementando así su competitividad. Su incorporación a la INSTO ayudará a que Yucatán gestione el desarrollo turístico de manera responsable y sostenible. Bien, clima, vamos con el capitán Juan Núñez. Capitán. Hola, ¿qué tal, Lalo? Buenos días al auditorio. Pues las fuertes nevadas junto con fuertes ráfagas de viento continúan en los Estados Unidos. Tenga cuidado si va a viajar por las carreteras interestatales 25 y 40 en el centro y norte de Nuevo México, porque esto será muy difícil y esté preparado para caminos resbaladizos y visibilidad reducida. Le doy algunas de las temperaturas más importantes. En Chicago, 11 grados, Houston, 19 grados, Los Ángeles, 9 grados, Nueva York, 7 grados, San Antonio, 10 grados y en San Diego, 9 grados. Para la República Mexicana ya nos llegó el Frente Frío número 33 que se desplazará sobre el noroeste y norte de México, asociado con una vaguada polar y con las corrientes en chorro polar y subtropical. Estas producirán lluvias y chubascos en Sonora y Chihuahua, así como lluvias aisladas en Baja California Sur, además de rachas de viento muy fuertes e intensas en el noroeste y norte de México. Le doy algunas de las temperaturas. En Aguascalientes, 7 grados, en Guadalajara, 9 grados, Monterrey, 18 grados, Querétaro, 8 grados y en San Luis Potosí, 12 grados. Para la Ciudad de México, este 15 de febrero se pronostica que habrá un ambiente de frío a muy frío con probabilidad de heladas en las zonas altas de la región. Por la tarde, el cielo despejado la mayor parte del día y no se esperan lluvias en la Ciudad de México y en el Estado de México. En estos momentos en la Ciudad de México tenemos 10 grados, tuvimos una mínima de 9 grados, se espera una máxima de 26 grados y el amanecer será a las 7:05 de la mañana. Esto es lo más importante, Lalo. Muchas gracias, capitán. Recuerda que al mal tiempo, bueno, eso, perfecto, ya, tómale fotografía porque sí está el círculo perfecto. Gracias, Ernesto. Al mal tiempo, buena cara, gracias, como siempre. Y ahora vamos a los periódicos. ¿Qué dicen los diarios en materia de economía, finanzas y negocios, Leti? Estos son los encabezados de las secciones de Economía, Negocios, Finanzas y Turismo de los diarios que se editan en la Ciudad de México este miércoles 15 de febrero. Negocios del periódico Reforma. Preocupan servicios, presionan inflación. Tiene vivienda mayor alza en casi 14 años. Incremento salario mínimo y reapertura de actividades subieron precios. Cartera de El Universal. Doblarán producción de autos eléctricos. Este año se fabricarán 142,000 vehículos del segmento en el país, consideran fuentes del sector. Precio e infraestructura de carga entre factores que limitan ventas locales. Dinero de Excelsior. Inversión en ciberseguridad en mínimos, alertan expertos. Datos de Select muestran que el gobierno federal da poco presupuesto al rubro y peor aún, hubo subejercicio en el gasto anual. En la UNAM analizan consecuencias. Negocios de Milenio. AIFA absorberá 45% de la carga de la ICM en 6 meses. Entrevista. Isidoro Pastor, director de la nueva terminal, señala que se cuenta con 12 recintos fiscalizados para el transporte foráneo y 2 almacenes para el nacional. Economía del diario La Jornada. Decepciona a Estados Unidos el nuevo decreto sobre maíz transgénico. Secretario de Agricultura reiteró su compromiso con la ciencia. Economía, mercados e indicadores del financiero anticipan más alzas en la tasa de la Fed tras dato de inflación. El índice de precios al consumidor en Estados Unidos moderó su avance en enero, pero fue mayor al previsto por los analistas. Empresas y negocios del Economista. Decepciona en Estados Unidos nuevo decreto mexicano sobre maíz transgénico.
Maiceros de ese país piden activar mecanismos de solución de controversias. Mercados del Heraldo de México, cobranza en récord, acierto del Infonavit. Aseguran que en 2022 se recuperaron 2,000 millones de pesos mensuales en promedio. Finanzas del Sol de México, Aeromar, al borde de la quiebra, debe más de 7,000 millones de pesos a sus acreedores. Dejará de operar este jueves si no liquida sus deudas y el sindicato amenaza con estallar la huelga. Negocios de la Razón de México. Tomará 17 años reponer guardadito usado en crisis por COVID-19. Nivel máximo llegó a 279,000 millones de pesos en 2018. Y hasta aquí los encabezados de Economía, Finanzas y Turismo de este miércoles. Lalo. Muchas gracias, Leti. Vamos ahora a los mercados. ¿Qué dijeron los mercados en esta jornada? Pues Wall Street cayó a un dato de inflación de su mayor, de lo esperado. El índice principal Dow Jones se dio 0,46%, mientras que el Standard & Poor's 500 desciende 0,03%. El Nasdaq, el tecnológico, gana 0,57%. En cuanto al mercado mexicano, la bolsa cierra en rojo tras una jornada errática. El índice de precios y cotizaciones cayó 0,73% al nivel de 52,663,12 puntos. El FTSE de la Bolsa Institucional de Valores retrocedió 0,67% a 1,100 unidades. En cuanto al mercado petrolero, el día de ayer tuvo una jornada de caída. El West Texas perdió 1,35%, el Brent Mar del Norte cedió 1,10%, mientras que la mezcla mexicana de exportación tuvo una pérdida de 1,22% y se cotizó en $69,47 el barril. En cuanto al mercado de divisas, el peso extiende su avance tras el dato de la inflación de Estados Unidos. Así pues, el dólar se cotizó el día de ayer en 18,51 pesos y el euro en 19,93 pesos, todo esto con datos del Banco de México. La moneda mexicana está perdiendo 0,55% frente al dólar, está en 18,62, 18,62. Los petróleos retroceden, el West Texas 0,71% menos hasta 78,50 y el Brent del Mar del Norte, el referente europeo, también se ajusta en esa misma proporción, 0,71% hasta 84,97, 84,97. Así es que así son las cosas, así se baila. Son las 6:28 en este momento en la Ciudad de México, en la transmisión original de este programa. Y entonces, ¿le parece bien, mientras prepara los saludos, que Juan Núñez nos haga el favor de explicarnos de dónde surgen las mañanitas? ¿Cuál es el origen de las mañanitas? Mientras que preparamos la primera tanda de saludos a los saludos. Pues sí, mira, Lalo, las mañanitas surgen desde el siglo XVIII, aunque su origen realmente es desconocido. Es una de las canciones con mayor difusión porque prácticamente las cantamos todos los días. Ayer las debieron haber cantado mucho por ser el día que era, ¿no? Pero es un estilo, es un estilo musical que esta composición puede ser rastreada hasta las juderías sefaradís de España medieval. Fíjate, hasta esos épocas se puede rastrear estas mañanitas, en donde se fue entonada en el género de romanza, que fue influido por la lírica española. Luego, posteriormente, el género romance llegó a México en compañía de los colonizadores como instrumento de evangelización, el cual fue traspasado. Tras la independencia surgió el género de las mañanitas, un estilo de corrido que conservó algunos de los elementos del viejo continente. Es decir, las mañanitas referían a un género musical con temática y métrica muy antigua que tiene su auge en el siglo XIX. Por ejemplo, Miguel Hidalgo tuvo una canción con este estilo dedicado a su persona. Las mañanitas mexicanas actuales están emparentadas con el vals, y entre sus características originales se encontraba la intención de halagar a otra persona. Iniciado el siglo XX, las mañanitas como canción ya eran citadas en los libros. Inclusive Manuel M. Ponce hizo varias canciones
con este género de las mañanitas. Por ejemplo, también él hizo alguna variación de lo que es la cucaracha, aunque la composición no es de él, y metió algunas frases que hicieron esta composición de la cucaracha. Esta fue uno de los principales en crear esta identidad mexicana. Esto es más o menos el No, origen de pues las es mañanitas, aunque mucho más complicado de lo que yo imaginaba. Bueno, pues muchas de ellas sabemos más o menos que tiene harto lejos el origen más remoto de las mañanitas. Muchas gracias, Juan. Bueno, pues ahora tenemos saludos. Déjenme de mi parte, gracias a Javier, a Eduardo de Jesús en Aguascalientes, a David Nieto, que ya felicitamos a su señora madre por sus primeros 98 años de vida. Muchas gracias. Gracias a Javier Bárcenas, gracias a Laura Mendoza, que está a 7 centígrados en Querétaro. Gracias a Daniel Dorado, doctor. Gracias, un abrazo de la distancia. Maribel Toro Gayol desde la Florida. Sergio Torres desde Monterrey. De tu parte, Miriam. Por acá saludamos a nuestros amigos a través de YouTube. Muchas gracias. A Karina Contreras, que tengas un lindo día. Gracias. Fernando Cotright nos dice muy buenos días. Gente bonita desde Zapopan, gracias. Y también a Francisco Santos, dice buenos días a todos, saludos, gracias por su profesionalismo y despertar temprano. Muchas gracias. Por acá también en Facebook tenemos muchos saludos. Primero que nada, a José Enrique, a Francisco Castillo, hasta Houston, Texas. Alberto Elías, que es el día de hoy, creemos que su santo es nombre y no apellido, no nos ha dicho, pero dice que está en menos 10 grados centígrados, Ay, qué calorón está haciendo allá, menos con 10 mucho grados frío. centígrados. Qué barbaridad. Héctor Velázquez también, un gran abrazo y saludo, Vale NT, allá en San Luis Potosí, a 8 centígrados, y Vale dice, es terrible Miriam Gutiérrez, yo también siempre me duermo entre las 12 y la 1 y me despierto a las 4:20. Ah, pues igualito que yo, ¿De casi a qué horas a tenemos qué el horas? mismo horario. Dice que entre las 12 y la 1 se duerme y se despierta a las 4:20. Híjole. Pues tenemos casi el mismo horario, por eso yo me ando durmiendo luego a mediodía. Pero bueno, mira aquí Francisco Quirós, que también le mandamos un saludo, dice, Elías Nandino, poeta y escritor jalisciense. Oye, Sí, santo. Ajá, también nos dijo José Elías Calles, claro, por supuesto, José ajá. Elías Calles, Plutarco Elías Calles, Plutarco nos Elías dice Calles, David sí. Nieto, sí. También por acá Raúl Chávez Zamudio dice, ¿cómo quedó el asunto del maíz transgénico? ¿Se No, va a pues sigue. importar o no No, bueno, para alimentación humana? el presidente, no, el presidente ya dijo que no, va en un decreto que ahora causa un diferendo con Estados Unidos y a los productores de maíz, que son grandes clientes y han sido así durante más de 15 años, dicen, órale, ya le están diciendo a Biden, órale, vamos a inconformarnos, órale, inicia la inconformidad en el marco del TEMEC, o sea, pues vamos, ahora, electricidad, no, asuntos de energía y también vamos ahora al asunto del maíz, por supuesto. Ok, y por último dice Vale NT, es que ya se cambió, ya se puso Vale o D, pero para mí sigue siendo Vale Vale, NT, NT. que nos dice, les digo que Graue no tiene carácter para quitarle el título a la ministra fake, eso es lo que el Yo comentario. quiero pensar que se está cubriendo las espaldas por lo que sea y está diciendo, bueno, que sea por las vías, digamos, oficiales y como lo marca la ley en la universidad. Ahora, si después de esto salen con que no, híjole, qué vergüenza. Digo, no se Sí, sí. trata de quitarle la tesis y el grado de abogado a ninguna persona, si realmente no lo amerita, no se trata de eso, pero si finalmente determinan que sí es legal el asunto, bueno, que sea un presidente de mucha vergüenza, desde mi punto de vista, lo digo, estrictamente hablando desde mi punto de vista, qué vergonzoso se ve para la UNAM. Espero que no suceda. Pero bueno, vamos a una pausa. En la pausa vamos a dar lectura a la columna de Francisco Garfias, quien habla de el encontronazo entre Ebrard y la embajadora Bárcenas. Regresamos. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca y Miriam Gutiérrez. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Esta es la columna que publica en el periódico Excelsior
Francisco Garfias, Arsenal. El día de hoy él la titula Ebrard contra Bárcena, el último round, y escribe Francisco Garfias. La mañanera fue escenario del último round de la pelea entre el canciller Marcelo Ebrard y Marta Bárcena, ex embajadora de México en Estados Unidos. El pleito de larga data se agudizó luego de que la respetada diplomática se retiró en retiro, asegurara en entrevista con León Krause de Univisión que las ambiciones presidenciales del canciller lo llevaron a negociar en secreto el programa Quédate en México, que devolvía en caliente a los migrantes que cruzaban la frontera. El golpe hizo reaccionar nuevamente a Marcelo en el Día del Amor y la Amistad. La ex embajadora se ha dedicado desde que dejó su cargo a calumniar en todos lados donde ha podido. Es un rencor obsesivo, diría yo, pero déjenme irme a su gran objetivo. No es la verdad, es ver cómo me hace daño todos los días. Escribe Garfias y dice, Marta Bárcena reviró vía Twitter, @m_Ebrard ataca. Mientras y calumnia desde el poderoso atril de la mañanera, yo sostengo la verdad desde el retiro de mi casa, sin los símbolos del poder, y reitero mi respeto y mi gratitud al presidente de la República, @López Obrador _. Al término del episodio, López Obrador le levantó el brazo al canciller, no solo hizo suya la versión de que es falso que Marcelo haya pactado en secreto el programa Quédate en México, sino que ayudó, ya ubicó a Bárcena en el bloque conservador. La versión de la ex embajadora, justo es decirlo, es respaldada por el escritor, por lo escrito por Mike Pompeo, exsecretario de Estado de los Estados Unidos, en su libro Nunca cedas una pulgada. Parte de lo que escribe Garfias el día de hoy. Ya estamos de regreso. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca Llags. Vamos a las columnas financieras que publican hoy los columnistas financieros en este país. Mari Carmen Cortés, en su columna Desde el piso de remates, que se publica en Excelsior, se refiere al decreto agropecuario que publicó la Secretaría de Agricultura, que permite la importación de maíz amarillo genéticamente modificado para uso industrial y animal. Dice que Raquel Buenrostro confía en que con México demuestra su compromiso de cumplir con el TEMEC. Sin embargo, se mantiene abierta la posibilidad de que Estados Unidos siga el mismo camino que en el caso de energía y solicite consultas en el marco del TEMEC. Enrique Quintana, en su columna Coordenadas, que se publica en El Financiero, a la pregunta de si seguirá el peso fortachón, sostiene que no hay manera de saber cómo va a comportarse el tipo de cambio, pero es claro que en un horizonte de varios meses hacia adelante es más probable que la paridad vaya hacia arriba que hacia abajo. Y Darío Celis, en su columna La Cuarta Transformación, que publica El Financiero, comenta que a diferencia de lo que ocurre en otros países con los vapeadores, donde se opta por combatir el mercado ilegal a base de información, en México se ha escogido la vía del combate al mercado regulado a base de estigmatización. Mario Maldonado, en su columna Historia de Negocios, que publica El Universal, asegura que Elon Musk y su grupo de asesores ya decidieron instalar la planta de producción de autos Tesla en Nuevo León, por lo que en aquel estado prácticamente dan por hecho que el próximo 1 de marzo, el día del inversionista de Tesla, se haga oficial el anuncio. Y Alberto Aguilar, en su columna Nombres, Nombres y Nombres, que se publica en El Sol de México, señala que luego de que el lunes se abrogó el decreto del 2020 para prohibir las importaciones de maíz genéticamente modificado, queda claro que el gobierno de López Obrador debió recular, pero está por verse si los ajustes son suficientes para desactivar la bomba en el TEMEC por decisiones ideologizadas. Estados Unidos aún evalúa. Y este es un breve recuento de lo que escriben hoy los columnistas del área económico-financiera, Lalo. Muchas gracias. Nos vamos con Juan Carlos Nava. Balance a mitad de semana en cuestiones financieras globales que nos afectan indudablemente. Juan Carlos, buenos días.
Estimado Eduardo, apreciable auditorio, en los últimos días el presidente Volodymyr Zelensky fue recibido como invitado de honor en la cumbre de mandatarios europeos. Una cruenta, intensa batalla se libra ahora mismo por el control de la pequeña ciudad ucraniana de Bakhmut, esto con la estrategia del presidente Putin de enviar soldados rusos, muchos, oleadas, marejadas, como carne de cañón, logrando así pequeños avances. La Comisión Europea acaba de dar a conocer su pronóstico de PIB para el 2023, para esta región, y dice que la Unión Europea crecería un 0.8% y la zona euro un 0.9%. Insisto, para el 2023. Mientras tanto, el euro, esta moneda la más susceptible de ser dañada por esta guerra, la segunda de importancia después del dólar en el mundo, equivale más o menos al 60%, tiene un peso del 60% en el índice dólar y más del 20% de las monedas, de las reservas en monedas de los bancos centrales están en euros. Estaba en 1.07, igual que la semana pasada, dólares por unidad, esto para el día, en la sesión del día 15 de febrero. El chantaje del presidente Putin, el chantaje energético al mundo y a Europa no se materializó. Esto nos lo dicen las cifras que acaba de sacar la Comisión Europea, que son similares a las del Fondo Monetario Internacional. Estos dos organismos decían que podía entrar en recesión Europa para este año. No será así, de acuerdo a estas últimas cifras. El simbolismo de haber sido recibido por los mandatarios, esto para el presidente Zelensky es innegable. La visita que tendrá Biden la próxima semana a Polonia, cuando se marca el primer año del intento de invasión rusa a Ucrania, también no se puede soslayar, y por lo tanto podemos ver que la insolvencia de la economía rusa a causa de este error del presidente Putin también es muy patente, dada su, insisto, dependencia de exportaciones de gas y petróleo y del precio de estas materias primas. Por su atención, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, aprovechamos para despedir a las plataformas que toman nuestro mensaje para reproducir sus respectivas audiencias. Miriam. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Que tengan un muy bonito día y mañana los esperamos aquí de nueva cuenta en punto de las 6. Hasta la próxima. Bien, aprovechamos para cerrar este bloque con Sergio Sánchez. Sergio Sánchez nos habla de la tecnología y del oficio de recaudar. Su amigo Sergio Sánchez les saluda como cada día, público inquieto por el conocimiento. Y sin duda que el conocimiento es poder, pero ya me cansé de tanto decir a ustedes que la fiscalización, las multas, que pague sus impuestos, que sea buen ciudadano, contribuyente, que cumpla con todas sus obligaciones fiscales, laborales, patronales o como empleado. En fin, nadie escarmienta en cabeza ajena. Y una vez que llegan los catorrazos, buscamos sombra o la barrera para evitar ser cornados. ¿Y por qué digo todo esto? Ahora solo le platicaré que a partir del nacimiento del comprobante fiscal digital, o CFD, la fiscalización aumentó y esa cadena original que caracteriza al CFD por medio del archivo .xml será utilizada para confrontar con el Sistema Único de Autodeterminación o SUA del IMSS. También se usará para los CFDIs de nómina de sus trabajadores. Y además, los pagos que realiza que se vean reflejados en sus estados de cuenta, así como también en el uso de terminales punto de venta, que muchos informales usan, y mucha otra información que generamos. Recuerde que la tecnología fue creada por el hombre, y el hombre tiene la capacidad de estructurar órdenes a los sistemas para que por medio de estos pueda obtener información y el resultado deseado, de tal forma que los algoritmos en materia fiscal vienen a contribuir de forma muy importante a la fiscalización.
Ahora, si usted no hace caso de las recomendaciones, piensa que a usted nunca le pasará o de plano no le interesan estos temas, lo invito a seguir con su vida desordenada. Yo solo cumplo con prevenirlo. También la prevención es una cultura, y así como la tecnología avanza, en una de esas la suerte no le favorece y le cae una auditoría electrónica. Ni hablar, se lo dije. Ahora a tapar el hoyo. Y eso es más caro. Qué coloquial comentario. Pero así las cosas hoy en día, cuando debemos estar más que alertas. Lo veo mañana, ya que tendré otro suculento comentario. Suculento comentario. Bueno, gracias, Sergio, muy amable. Ernesto Farel Santoscoy, te saludamos rápidamente. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Gracias. ¿De qué nos vas a hablar? Qué buen audio tienes tú. ¿De qué nos vas a hablar en esta ocasión? Mi pinche teléfono. Vamos a hablar de la inflación en Estados Unidos que ayer salió. Seis Y cuatro, bueno, 6-4. así es, está sucediendo lo que habíamos pensado. Del 9.1 al 6.4 ha sido relativamente Fácil. fácil la bajada, pero ya empieza a aquilosarse, incluso también la subyacente, que pues estaba en 5.7 y bajó a 5.6. La general de 6.5 a 6.4. O sea, ya en el mes de enero solo hubo una décima de reducción en la inflación, tanto la inflación al consumidor como la subyacente al consumidor. Oye, ¿allá también hay cuesta de enero? No, no tanto. Es una economía mucho más flexible. Sí. Y anteriormente sí los precios del petróleo eran altos durante el invierno y generaba cierta inflación. Y después cambió totalmente la estacionalidad y lleva ya décadas en el que el petróleo es más alto en verano porque la demanda automovilista para vacaciones aumenta. Antes era por el incremento por por el invierno y para la calefacción, ¿no? Ya. Entonces se cambió la estacionalidad de los precios del petróleo. Pero ahora con la guerra de Rusia contra Ucrania, pues ha estado totalmente distorsionado en este último año, ¿no? Y por cierto, el precio del petróleo otra vez está muy alto, Sí. dado que el señor Putin pues, decidió recortar su producción en 500,000 barriles. Primera señal, pero puede seguirlo haciendo. Hoy la Unión Europea le vuelve a implementar sanciones adicionales al gobierno de Rusia y puede reaccionar de nueva cuenta. Pues ahí les va otros 500,000. Otros A ver, 500,000 menos. síganme fastidiando y les voy a dejar en un balde de agua fría ahí en su casa, ¿no? Así es. Ahorita está pues, cerca de los $80, pero puede superar los $80 próximamente y eso generaría inflación adicional. Ya está en 84.97. Okay, el Brent del Mar del Norte ya está en 84.97. Permítenos hacer Yo me una refería pausa. al WTI, sí. Ah, ya. El cierto WTI está cerca de los 79. Vamos a una pausa y te arrancas duro y recio, ¿sí? Con todo gusto. Muchas gracias, Ernesto. Gracias. Hacemos una pausa. En la pausa comercial vamos a dar inicio a la lectura de la columna de Raimundo Riva Palacio, donde habla de que AMLO salió a relucir en Brooklyn. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca y Miriam Gutiérrez. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Vamos con la columna de Raimundo Riva Palacio que titula su columna estrictamente personal, Tocan a AMLO en Brooklyn. Escribe, poco tardaron los voceros del presidente Andrés Manuel López Obrador para cuestionar el enfoque de la columna publicada en este espacio el martes sobre el juicio en la Corte Federal en Brooklyn del exsecretario de Seguridad Pública Genaro García Luna, donde se argumentó que era todo México a quien se había sentado en el banquillo de los acusados. El veredicto será sobre García Luna, pero la sentencia condenatoria será contra este país.
No quieren en Palacio Nacional que se vean los árboles porque solo buscan que los mexicanos vean la rama que conecta con el gobierno de Felipe Calderón. Empero, ayer se confirmó la hipótesis de trabajo por donde menos hubieran deseado, el presidente. El contrainterrogatorio de la defensa de García Luna al testigo estelar de la Fiscalía, Jesús Reinaldo El Rey Zambada, provocó tensión y enfrentamiento entre los abogados. Keegan Hamilton, corresponsal de Vice News, que cubrió también el juicio de Joaquín El Chapo Guzmán en la misma corte, reportó de esta manera el detonante del intercambio en su cuenta de Twitter. El abogado defensor César de Castro le preguntó al rey Zambada en el contrainterrogatorio si recordaba haberle dicho a Estados Unidos sobre pagos a Andrés Manuel López Obrador por $7 millones. El rey dijo que no recordaba haber dicho eso. En la réplica, de Castro fue más específico, alegando que el rey Zambada le había dicho a los investigadores estadounidenses que esos 7 millones le habían sido pagados a través de Gabriel Regino cuando AMLO estaba en contra de Vicente Fox. El rey volvió a insistir: no pude haber dicho eso porque no es verdad. Arturo Rangel, periodista mexicano que está en el juicio, abundó en su cuenta de Twitter. De Castro le dice si no recuerda que mandó dinero a una campaña de AMLO a través de Gabriel Regino. Zambada dice que era dinero para una campaña, pero no especifica cuál. Según las crónicas periodísticas, De Castro iba a mostrarle la transcripción de su declaración de 2013, donde menciona el soborno al presidente, pero señaló Hamilton. La fiscal interrumpió las preguntas sobre AMLO y pidió hablar con el juez. Hubo una breve discusión. De Castro cambió su línea de cuestionamientos. No hubo mayores detalles sobre los supuestos pagos. López Obrador, recordó Hamilton, ya había sido acusado por el rey Zambada durante el juicio del Chapo Guzmán de haber recibido sobornos para la campaña presidencial de 2006. Está aquí parte de lo que escribe Raimundo Riva Palacio. Vamos contigo, Ernesto. Ya estamos de regreso. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca Llags. El informe de Impacto Económico Turístico 2023 del Consejo Mundial de Turismo, WTTC por sus siglas en inglés, basado entre otros factores en las entradas a museos, las habitaciones de hotel, cuánto invierten los gobiernos y las empresas en turismo, señala a París como la más poderosa turísticamente. La Ciudad de México, con un sector valorado en más de $16,000 millones en 2022, en términos de contribución directa al PIB, es superada además por Beijing, Orlando, Shanghái, Las Vegas, Nueva York y Tokio, y está por arriba de Londres y Guangzhou. En torno al dinero. Y con ustedes, el análisis con Ernesto Farril Santos Coy. Bien, oye Ernesto, ¿hasta dónde puede llegar a subir o tener que subir la tasa de interés de referencia en Estados Unidos? Sí, bueno, pues confirmándose estos datos de inflación, pues a su vez las expectativas de tasas de interés pues se van afianzando, de tasas más altas, ¿no? Sí. Previamente, y fue impresionante cómo estuvieron los mercados en enero. Hablo de los mercados accionarios, de bonos, de criptomonedas y también algunas materias primas, ¿no?, que estuvieron recuperándose con la expectativa de que la Reserva Federal iba a hacer un incremento adicional de tasa de interés, 1/4 de punto en marzo, y que ahí iba a ser una larga pausa. Incluso los mercados descontaban el inicio de una baja en la tasa de interés por parte de la Reserva Federal hacia finales de este año. Y pues, ¿qué es lo que ha sucedido? Bueno, pues con los datos del mercado laboral, donde se crearon 777,000 plazas en 2 meses. Y con los datos del índice de gerentes de compra,
para el sector no manufacturero, es decir, para el mercado interno, para los servicios, que pues tuvo un repunte también de casi 6 unidades en un solo mes. Y ahora, con estos datos de inflación, bueno, pues se prevé que la Reserva Federal ya no va a dejar su tasa en 5,5, sino que debiera de subirla a un rango entre 5,5 a 6. Y no se descarta que el siguiente incremento sea de medio punto, porque lo que nos están diciendo el conjunto de datos es el alza de tasas de interés que ha hecho la Reserva Federal desde el 0%, 0.25, hasta el 4,50, 4,75 que está ahora, no le ha hecho ni cosquillas a la demanda norteamericana, la cual pues, sigue muy fuerte. Y entonces, si quieres realmente estar en una posición restrictiva y restituir demanda para que baje la inflación, vas a tener que subir más la tasa de interés. Nos parece que entre 5,5 a 6 por lo menos es donde se tendrá que llevar la tasa de fondos federales. Y bueno, tiene repercusiones en todo el mundo esta expectativa. Claro, por supuesto. ¿No? Sí. Marca el camino al resto de los bancos centrales en el mundo, entre ellos Exacto. el Banco de México, ¿no? Ahora, Exacto. déjame hacerte esta pregunta, si me lo permites, porque en un Claro momento que más sí. tendremos a Arturo Huerta, perdón. ¿Cuánto puede aguantar la economía mexicana? Porque me queda claro que la economía estadounidense sí aguanta una tasa de interés de 6 sin bronca, ¿no? Puede ser incluso hasta de 8 y no tiene problema. Pero en caso de la economía mexicana, ¿qué tanto más aguanta la economía el tener tasas de interés de referencia tan altas? Oye, te diría que estadísticamente una tasa arriba del 5% en Estados Unidos sí le pega a la demanda. ¿Sí le pega? Sí, sí le pega. En el caso de, bueno, y es una economía que vive del crédito, ¿no? Las familias, las empresas, Sí. el gobierno, el mismo gobierno, pues debe 130% del PIB, ¿no? Un incremento de 1 punto en la tasa, pues le genera un incremento en el déficit fiscal de 1,3% sobre PIB, ¿no? Así. Para el caso de México, el crédito en la economía es alrededor del 33%. Entonces, el efecto es mucho menor. Pero adicionalmente, esa composición de 33% del PIB de crédito, pues la mayor parte, más del 10%, es crédito al consumo, en el cual la tasa es mucho más alta que la TIE, o sea, que la tasa de referencia del Banco de México. Y hay también una parte importante a tasa fija, sobre todo en créditos hipotecarios. Entonces, el efecto de que el Banco de México suba tasas, pues ya no es ni siquiera el 33% del PIB, sino es menos de eso, quizás el 25%. No he hecho el análisis completo, pero por ahí podría afirmarte que anda Sí. el crédito que resiente el alza de tasa de interés. Y entonces, pues el incremento de tasa es mucho menos efectivo del lado del costo del dinero, pero sí te genera menor inversión, eso sí, porque muchos proyectos de inversión se frenan ante alzas en las tasas de interés. Y luego tienes otro efecto que sí favorece la inflación, que es el tipo de cambio. El presidente, después de AMLO, después de conocer el incremento de medio punto de la tasa, pues dijo, deberían de fijarse más en el crecimiento y ser menos ortodoxos, ¿no? Y pues nuestro amigo Jonathan Heath, vicegobernador, pues le contestó, es que sí, subiendo tasas de interés estamos ayudando al crecimiento, porque una de las condiciones sine qua non para que haya crecimiento, dice Jonathan, y así lo ha dicho el Banco de México por años, es que haya estabilidad de precios. Y pues un tipo de cambio fortalecido, pues genera una menor inflación. Sin embargo, y creo que aquí ya lo comenté el lunes,
he platicado con algunos empresarios y están que lloran con el tipo de cambio, porque aquí tienes una inflación muy alta, ya mucho más alta que la de Estados Unidos, sobre todo la inflación al productor, ¿no? Y tienes precios de venta en dólares, si es que exportas, pero pues que van bajando. Y entonces tu margen de utilidad se convierte en pérdida, en un margen negativo, y pues simplemente te están ahorcando con este tipo de cambio tan bajo. No debe de ser el tipo de cambio tan bajo, es un peso tan fuerte, porque afecta tremendamente la competitividad del sector exportador. Ni debe ser alto, que subsidia las exportaciones, que en el pasado se abusó de eso, y que genere una inflación adicional, ¿no? Que se va retroalimentando. Entonces tiene que estar realmente en un equilibrio. Bien, Ernesto, bueno, pues vamos a ver qué pasa, pero la verdad es que seguir incrementando las tasas de interés al ritmo que demanda la lucha inflacionaria puede tener un costo económico relevante en la actividad económica. Para México esperábamos que, para el Banco de México, que los mercados descontaban 11%, o sea, un cuarto de punto adicional. Pues van a tener que abrir un poquito más la puerta, ¿no? Lo vemos incremento por lo menos de un cuarto de punto en marzo, otro en mayo y otro en junio, por lo menos. Entonces estamos hablando de 12 ya. Sí, así es. Y luego el efecto de todos estos incrementos de tasa en Estados Unidos y en México en la actividad económica es que se retrasa, efectivamente se está retrasando la entrada de una recesión en Estados Unidos, pero pues se recorre hacia finales del año o principios del año entrante. Pero esa recesión va a ser más profunda porque los efectos de estos incrementos de tasas marginales son más fuertes en la actividad económica porque tienes una tasa cada vez más alta, pero los vas a conocer hasta dentro de 8 meses, 10 meses, incluso hasta dentro de un año. Vaya, bueno. Ernesto, te mando un abrazo, muchas gracias por estar con nosotros. Igualmente a ustedes, que tengan excelente día. Muchas gracias, excelente día, gracias. Miriam, tenemos saludos a los saludos. Antes de ir a saludar también a Arturo Huerta, que ya está en la sala esperando ingresar a hacer su análisis correspondiente. Miriam. Con todo gusto tenemos saludos, muchos saludos para Ernesto y para Sergio Sánchez también, para los dos. Gracias a María Enriqueta Hermida, a Jesús Aceves hasta Zapopan, que están en 9 centígrados, Víctor García, 7 centígrados en León. Obviamente te manda a saludar, Ernesto, a ti, Manuel Licea, desde Ciudad Juárez. Un abrazo, Manuel. Como siempre, te mandan saludos Alberto Elías, Valenete, María Iron Princess, todos los de siempre que te saludan. La serie. Así es. Un abrazo a todos. Saludos a Víctor García hasta León, Guanajuato, decía yo, Alex Escaldrufo también, Pepe Alegría, por supuesto, hasta Tepic Nayarit. Gracias, Pepe, muchas gracias por los comentarios. Y luego por acá, por ejemplo, nos escribe Alberto Elías y dice, gracias por su felicitación, pero es mi apellido es Elías, de origen libanés. De todas maneras, no obstante, chino, ya no vamos a retirar la felicitación, ¿no? Como, claro. Como no le quitan el título a la ministra, nosotros tampoco le vamos a quitar las felicitaciones. Valenete dice, sin el maíz transgénico se van a acabar las micro tortillas para los tacos y entonces sí va a haber Troya. No, perdóneme, eso no se toca. No, taco no. Tal al margen del tema, que ahí sí no podemos entrar a discutir ese asunto con Estados Unidos porque vamos a perder. No. Las tortillas son parte del paquete, es parte de nuestra identidad y no está comprometido en el TEMEC. Sí, mira, Valenete dice, definitivamente hoy no fue un comentario de Ernesto, hoy fue una clase. ¿Qué te parece? Muchas gracias, Vale. No, bueno, gracias. Gracias, Vale. Pues bueno, parte de los saludos el día de hoy. Muchas gracias. Es una pausa y seguimos con la columna de Raimundo Rivapalacio, donde dice que ya le tocaron el asunto de AMLO en el juicio de Brooklyn. Esto es En Torno al Dinero, con Eduardo Torreblanca y Miriam Gutiérrez. Hacemos una pequeña pausa y continuamos.
después tiene cosas que hacer Ya. o sea, no lo hubiera, lo que pasa es que también preguntarle al aire, oye, ¿puedes polemizar un ratito con Arturo? Y entonces va a decir, pues, ¿qué te digo? ¿No? Pues, porque tengo que bañarme o no. Pues, no sé, entonces pues ya lo pensé, pero dije, no, porque Ernesto va un poquito más temprano regularmente, pero a veces llega un poco más tarde, entonces recorro, Claro. No, está bien, está bien, está bien, está bien. a ver, vamos con Raimundo. Continuamos con lo que escribe Raimundo Riva Palacio en su columna del Financiero que titula Tocan a AMLO en Brooklyn. Y dice, López Obrador, recordó Hamilton, ya había sido acusado por el rey Zambada durante el juicio del Chapo Guzmán de haber recibido sobornos para la campaña presidencial de 2006. Esto quedó plasmado en un documento oficial de la Corte del Distrito Este en Brooklyn el 15 de enero de 2019, que dirigieron los fiscales encabezados por Richard Donoghue, el juez Brian Cogan, que también lleva el juicio a García Luna. En esa comunicación, que originalmente estuvo clasificada como confidencial, se menciona como antecedente. En su discurso de apertura, el abogado defensor prometió al jurado que el juicio revelaría detalles salaces sobre sobornos a personas de alto nivel, incluidos múltiples presidentes de México, como hizo Ismael El Mayo Zambada para salirse con la suya, como el narcotraficante más poderoso del planeta cuyo nombre nunca han oído. Les voy a decir por qué. Paga por eso. Soborna a todo el gobierno de México, incluido el que está hasta arriba, el actual presidente de México, y en buena medida al que le precedió. Lo voy a decir una vez más con énfasis, el actual y el anterior presidente de México recibieron cientos de millones de dólares en sobornos del Mayo, de acuerdo con testigos del gobierno. Está aquí parte de lo que escribe hoy Riva Palacio. Ya estamos de regreso. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca Llanes. Gracias, bienvenido, doctor Arturo Huerta, gracias por estar aquí con nosotros. Al contrario, No, Eduardo, muchas gracias por la había un invitación. asunto, me comentabas en la pausa comercial, algún asunto con el que no necesariamente coincidías con Ernesto Farid Santos Coy. Por ahí podríamos comenzar. ¿En qué punto no coincides? ¿O en qué Mira, puntos no sí, coincides? este planteamiento de que baja la inflación, hay que bajar la inflación para poder crecer, es distinto bajar la inflación incrementando la oferta, incrementando la producción, y así compatibilizas crecimiento económico con baja inflación. Pero eso no ha acontecido en el país. Sí. Se ha bajado la inflación con altas tasas de interés que te contraen la actividad económica, que te disminuyen demanda para aumentar el desempleo y así disminuir demanda y disminuir las presiones de demanda sobre precios. Entonces, la baja inflación en nuestro país se ha traducido en menor crecimiento económico. De 2001 al 2021, la inflación estuvo baja, pero el crecimiento de la actividad económica, el Producto Interno Bruto per cápita, creció en 0.36% promedio anual. Es decir, a pesar de que baja la inflación, el Banco de México no te baja la tasa de interés para impulsar el crecimiento económico y Hacienda no te incrementa el gasto público para impulsar el crecimiento económico porque temen que esas políticas de disminución de la tasa de interés y incremento del gasto público para el crecimiento se traduzca en inflación, en déficit de comercio exterior que vaya a desestabilizar el tipo de cambio. Entonces, de ahí que la constante en este país ha sido altas tasas de interés, una tasa de interés por arriba de la de Estados Unidos, también para promover entrada de capitales, para fortalecer el peso, para abaratar el dólar y con el abaratamiento de las importaciones reducir a la inflación. Y esas importaciones baratas terminan desplazando la producción nacional. El mismo Ernesto lo reconocía. Platicando con empresarios, este dólar barato, este peso fuerte, está afectando la esfera productiva, porque no son competitivos frente a importaciones. De ahí que hemos pasado a tener menos industria, hemos pasado a tener menos producción de granos básicos. El país importa el 57% de los granos básicos que consumimos. Entonces, ha salido muy cara la baja inflación a través de alta tasa de interés, de austeridad fiscal y peso fuerte, porque nos ha llevado a menor crecimiento económico, menos empleo formal, menos salarios, porque las empresas bajan salarios para mejorar competitividad frente a las importaciones baratas, y todo esto se ha traducido en mayor desigualdad del ingreso, porque la alta tasa de interés favorece las ganancias de la banca. Mira, la economía son tres sectores:
el sector productivo, el sector financiero y los trabajadores, ¿no? Podemos incorporar también el gobierno. Ahora, entonces, el ingreso de la banca está en función de la tasa de interés. El ingreso de las empresas está en función de los precios. Y el ingreso de los trabajadores está en función de los salarios. Entonces, el sector financiero es el que está en contra de la inflación, porque si la inflación está por arriba de la tasa de interés, lógico, pierde la banca, ¿no? Y de ahí que, o sea, el Banco de México siempre dice, o los neoliberales siempre dicen, hay que bajar la inflación para proteger al que menos tiene. No, ¿no? El que menos tiene siempre pierde. Entonces, el Banco de México baja la inflación o sea, a través del aumento de la tasa de interés para proteger a la banca. Entonces, ya hoy en día la tasa de interés está a 11%, la inflación está en 7.91 y en consecuencia es lo que la banca quiere. O sea, el año pasado la banca había incrementado sus ganancias en 30% en un contexto donde la actividad económica del cuarto trimestre del 2022 es menor que la actividad económica del primer trimestre del 2019. Es decir, tenemos un retroceso de 4 años. Entonces, esa alta tasa de interés que se establece por parte del Banco de México no ha bajado la inflación, porque la inflación no es problema de demanda. ¿Tú crees que la inflación va a seguir siendo alta? Sí, 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 porque es un problema estructural, Eduardo. Es un problema de rezagos productivos, de escasez de productos, que te presionan sobre precios y sobre importaciones. Y estamos importando caro por la inflación internacional. Entonces, para encarar la inflación hay que bajar la tasa de interés para incrementar la inversión productiva y así encarar los rezagos productivos para aumentar la oferta y que la oferta, lógico, sea mayor que la demanda escasa que tenemos para poder bajar la inflación y así compatibilizar el crecimiento económico con baja inflación. Pero no pasa por los tomadores de decisiones, que mantienen alta tasa de interés y austeridad fiscal para seguir contrayendo la actividad económica, demanda y así bajar la inflación. Y la inflación sigue. ¿Por qué? Porque esa alta tasa de interés me está restringiendo inversión, me sigue contrayendo la producción y sigue la escasez de productos y sigue el alza de precios. Eso quiere decir que la política seguida hasta ahora por el Banco de México no ofrecerá resultados y seguirá creciendo la tasa de interés de referencia del Banco de México, sobre todo tomando en cuenta que sigue los lineamientos que marca la Fed, o sea, va siguiendo los pasos de la Fed, incluso va adelante de la Fed, porque el Banco de México ha incrementado más veces y desde antes ha incrementado las tasas de interés para atender el asunto inflacionario que lamentablemente en México está más alto y llegó a estar más alto Estados Unidos que en México, la inflación, y ha bajado más en Estados Unidos que en México. Sí, porque Estados Unidos tiene mejores condiciones para incrementar la producción, para bajar la inflación en contexto, repito, de incremento de oferta. En México, es lo que se le dice que la economía está elástica, tiene mayor capacidad de reacción ante un contexto adverso. Y en cambio México no lo tiene, ¿no? Repito, porque el crecimiento económico, el crecimiento de la inversión productiva, te requiere baja tasa de interés, incremento de gasto público y tipo de cambio competitivo, ¿no? Ya el mismo Ernesto lo reconoció. El tipo de cambio debe de ajustarse en torno al diferencial de precios y de productividades entre México y Estados Unidos, que es nuestro principal socio comercial. Pero el presidente le ha jugado a que es un peso fuerte porque él está haciendo bien las cosas en materia económica. No, es no saber economía, ¿no? Porque la fortaleza... Sí, eso me queda claro que el presidente no le sabe eso. Sí, porque la fortaleza de una economía no le da su peso fuerte. La fortaleza de una economía le da su capacidad productiva. Y repito, la capacidad productiva que tenemos está decreciente. El nivel de la actividad económica está al nivel de hace 4 años. Entonces, ¿a dónde crees que va a llegar este asunto? Porque la tasa de interés en México llega este año fácil a los 12%, incluso quizás un poco más. ¿Sí? Y eso va a ocasionar ¿qué en la economía? Y ya lo está originando, Eduardo. Está aumentando la insolvencia, la cartera vencida. Es decir, ¿quién va a poder pagar su deuda? Me estoy refiriendo a las empresas y familias en un contexto donde aumenta el costo de la deuda, al aumentar la tasa de interés, y el aumento de la tasa de interés te restringe la actividad económica, te disminuye el ingreso de las empresas e individuos y está aumentando ya la cartera vencida. Que vamos a una crisis bancaria, no tengo la menor duda, porque esto siempre ha acontecido. ¿Para cuándo crees que empezará a notarse? Mira, de hecho, ya esas ganancias de 30% en el 2022 fueron menores que las que tuvo en el 2021 la banca. Y este año van a disminuir más o van a desaparecer,
porque conforme vaya aumentando la cartera vencida, van a estar disminuyendo las ganancias de la banca. Y que vamos a otro rescate bancario también, no tengo la menor duda. Repito, No me porque digas. ¿quién te va a poder pagar esas altas tasas de interés en un contexto donde el mismo aumento de la tasa de interés te está disminuyendo la actividad económica, te está disminuyendo el empleo, las ventas de las empresas, disminuye el ingreso de las empresas e individuos y no va a poder pagar su deuda? Entonces, ¿qué es lo que están haciendo ahorita? Y el propio gobierno, ¿qué está haciendo? O sea, el gobierno y las empresas están altamente endeudadas, igual que las familias. El aumento de la tasa de interés le aumenta su costo financiero y tienen que disminuir consumo e inversión para poder pagar la deuda. Y al disminuir consumo e inversión para poder pagar la deuda, contraes más la actividad económica. Caemos en un círculo vicioso. Y luego resulta que ese peso fuerte, porque ese aumento de la tasa de interés te promueve entrada de capitales, aumenta la oferta de dólares, te abarata el precio del dólar, te fortalece el peso, te aumenta el déficit de comercio exterior. Entonces, y ese mayor déficit de comercio exterior te requiere más entrada de capitales, y de ahí que el Banco de México sigue aumentando la tasa de interés para que el capital venga y no se vaya. Pero caemos en un ciclo vicioso, porque ese aumento de la tasa de interés me sigue fortaleciendo el peso, me sigue abaratando el dólar, sigue creciendo el déficit de comercio exterior, y surge la pregunta, Eduardo, ¿el país tiene asegurado flujos crecientes de entrada de capitales para seguir manteniendo estable el tipo de cambio, para seguir manteniendo, para seguir financiando el déficit de comercio exterior? Pues no. Es decir, estas calificadoras internacionales te van a ir bajando el grado de inversión al país, porque, o sea, siempre se dice, no, es que el Banco de México está por la estabilidad macroeconómica. Oye, pero por favor, ¿de qué estabilidad macroeconómica me estás hablando? Porque ese aumento de la tasa de interés está aumentando el déficit fiscal, porque está aumentando el costo del servicio de la deuda, y también el aumento de la tasa de interés externa te está aumentando el costo de la deuda externa. Y también, repito, ese peso fuerte, esa alta tasa de interés, te lleva al déficit de comercio exterior, ¿no? Y te lleva a la insolvencia. Entonces, tienes déficit fiscal, déficit del sector externo, tienes problemas de insolvencia. Entonces, ¿de qué estabilidad macroeconómica me estás hablando? Entonces, esta situación va a disminuir el grado de inversión al país, y en consecuencia se va a aumentar la tasa de interés en los mercados financieros internacionales cuando el gobierno o las empresas recurran al mercado financiero por financiamiento. ¿Cuánto crees que se notará, digamos, según este punto de vista, se notará ya se está comenzando a notar el deterioro económico por esta elevación de las tasas de interés de referencia tan altas? Sí, y luego aparte está el otro elemento que también señalaba Ernesto, o sea, la recesión en Estados Unidos te va a disminuir el crecimiento de exportaciones. Sí, y eso sí. al seguir ¿Tú sí la aumentando. ves? ¿Sí ves la recesión venir en Estados Unidos? Sí. ¿Para cuándo la estimas o podría ser? Este mismo año. Este mismo año. Ahora, Y en México indudablemente nos va a llevar la trampa, ¿no? exactamente. Otro elemento, Eduardo, es de que este aumento de la tasa de interés en Estados Unidos, que el mismo Powell lo insistió en días pasados, que va a seguir aumentando la tasa de interés de Estados Unidos, te va a llevar a mayores aumentos de tasa de interés a nivel mundial, y te va a llevar a inestabilidad de los mercados de capitales y de divisas a nivel mundial. Y en ese contexto de mayor incertidumbre, de mayor vulnerabilidad a los mercados financieros, menos viabilidad hay que el capital siga llegando al país. Y luego más en un contexto de contracción económica y de presiones sobre las variables macroeconómicas. Entonces, de ahí que va a haber salida de capitales, va a seguir habiendo salida de capitales en el país, la salida va a ser mayor que la entrada, y adiós este peso fuerte, adiós estabilidad del tipo de cambio. Arturo, bueno, hemos seguido este tema de cuánto más aguanta el país. Te agradezco cuánto más aguanta el país incrementos en tasas de interés y cuáles son las consecuencias que tendremos que enfrentar por esa alza. Te agradezco mucho que hayas estado aquí con nosotros. Muchas gracias. ¿Cómo van los libros, por cierto, tú? Bien, o sea, ¿En qué estás trabajando hoy? Estoy trabajando en un nuevo libro sobre estancamiento e inflación, y espero terminarlo para mediados de año, ¿no? ¿Les dice la famosa estanflación? Exactamente. Y una de esas, bueno, no, toco madera. No, para allá vamos, no tengo la menor duda. Madera. ¿No? Estancamiento con inflación. Muchas gracias, Arturo. Hasta pronto. Buenos días. Gracias, eres muy amable. Gracias. Miriam, ¿tienes pendientes saludos? Tenemos pendientes saludos, así es.
Así es que nos vamos directamente a saludar a Francisco Quirós. Gracias, Francisco. A Raúl Chávez Zamudio, a Joaquín Veloz Arellano, a Leonardo Llamas Jiménez hasta Chihuahua. Dice que hace mucho viento por allá. Alfred Rojas en Puebla, están en 9 centígrados. Jorge Vázquez en Arizona. Gracias, Alberto Elías. Saludamos a Manuel Licea en Ciudad Juárez y por supuesto también a Mario Sosa, y por acá nos comenta dice Manuel Licea, dice, no coincido con Arturo Huerta, mientras en Palacio no cambien su modo de actuar, seguirá así. Es mi humilde opinión, es lo que nos dice Manuel Licea. Gracias, y también saludamos por este acá. gobierno no cambia, tienes toda la razón, este gobierno no. Este gobierno y lo que el presidente no sabe de economía, evidentemente, pero para eso tiene un secretario de economía, ¿no? Y para eso tiene también un que no es economista, y también tiene, en este caso, también tiene a un secretario de Hacienda, que cuando no era secretario de Hacienda, opinaba distinto con respecto a lo que se tenía que hacer para promover la actividad económica, porque yo lo sigo con relativa frecuencia, y yo recuerdo que él recomendaba como consultor privado que hubiera un ejercicio de depreciación de la moneda, intencional de la moneda, para que eso motivara el motor de las exportaciones, etcétera, etcétera. Y ahora, como secretario de Hacienda, ha tenido que hacer lo distinto, y fundamentalmente porque el señor que es su jefe, pues él dice, hágase esto, y eso se hace. Así están las cosas, ¿no? Vamos a ver. Bueno, vamos a una pausa. Creo que ya terminamos de dar la lectura de Raimundo Riva Palacio, y ahora vamos a ir a iniciar la columna de Sergio Sarmiento, Prohibir por Dogma. Y regresamos ya directamente con la segunda parte de la entrevista que realizamos al doctor Jesús Cervantes González, quien es director de Estadísticas Económicas del CEMLA y también responsable del Foro de Remesas de América Latina. El centro es el Centro de Estudios Monetarios de Latinoamérica, el CEMLA, y nos da datos muy interesantes, poco conocidos, de la integración, o sea, las remesas por dentro, digámoslo así, las remesas por dentro, y vale la pena que usted lo escuche. Esto es En torno al dinero, con Eduardo Torreblanca y Miriam Gutiérrez. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Vamos con la columna de Sergio Sarmiento, que titula su columna Jaque Mate, Prohibir por Dogma. Escribe: desde hace años, Elena Álvarez Bulla se dio a conocer por sus críticas a los cultivos transgénicos. No somos costales de genes donde podamos cambiar un gen por otro y tener como resultado un organismo distinto que se comportará como uno quiere, declaró en una entrevista. Sus ideas, sin embargo, contrastan con las de los especialistas como Francisco Bolívar Zapata, ganador del Premio Príncipe de Asturias en investigación científica, quien ha señalado que no hay indicios científicos de que los organismos genéticamente modificados sean nocivos para la salud humana o animal ni para la biodiversidad. Cuando Álvarez Bulla fue nombrada directora del CONACYT, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, era claro que buscaría impulsar sus ideas, pero nadie esperaba prohibiciones por dogma. En diciembre de 2020, sin embargo, impulsó la prohibición de importación de maíz transgénico y glifosato, el herbicida más usado en el mundo. El gobierno de Estados Unidos advirtió que demandaría a México en un panel de controversia por el daño causado a sus productores. Tras las negociaciones previas, se fijó la fecha del 14 de febrero de 2023 para que el gobierno mexicano presentara pruebas científicas sobre los supuestos daños a la salud de los productos prohibidos. Un día antes de vencer el plazo, sin embargo, el presidente López Obrador prefirió emitir un nuevo decreto que suaviza la prohibición. En el caso del maíz transgénico, el nuevo decreto ya solo prohíbe la importación para consumo directo humano. Ya está aquí parte de lo que escribe hoy Sergio Sarmiento. Gracias. Ya estamos de regreso.
Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca Llags. A través de 10.267 kilómetros desde Moscú hasta Pyongyang, la ruta transiberiana es el trayecto de tren sin escalas más larga del mundo. Durante 8 días, los viajeros pueden recorrer el continente asiático de una punta a otra y pasar por 7 usos horarios diferentes sin ni siquiera bajar del tren. Sin embargo, los turistas que no sean ciudadanos norcoreanos no podrán entrar en la capital del país, así que para ellos, la ruta termina en Tumangang, la ciudad fronteriza de Corea del Norte con Rusia. Hay que tener en cuenta que para quienes viajen por placer, no por necesidad, y quieran conocer y hacer escala en los lugares por los que pasa, no existe un tren transiberiano como tal, sino varios trenes turísticos y locales que recorren la ruta. Te damos la mejor información para tu toma de decisiones. Verónica Herrera, En torno al turismo. Son 7 millones y fracción de los 7.300.000 y tantos mil los, digamos, mexicanos o mexicanas que están en calidad de migrantes en la Unión Americana, ¿no? Son casi 7.4 millones de trabajadores 7.4, mexicanos. casi 7.4. Sí. Ese número va creciendo, a pesar de que no esté en su, digamos, en su nivel máximo histórico. Exactamente. Ese número tuvo un incremento sustancial en 2022, ¿sí? Ujú, En 2022 tuvo un incremento muy importante. Déjeme decirle, dijimos que la masa salarial aumentó en 13.1%, ¿sí? Sí. Pero ese 13.1% se incrementó de la combinación de un incremento del empleo de 6.3%, que en términos de trabajadores fue 439,000 trabajadores más ocupados, ¿sí? Sí. En promedio del año. Y la remuneración media aumentó en 6.4%. El Ya. incremento en la remuneración media anual fue de $2,607. ¿Sí? Ujú. Y va, me imagino que va creciendo la remuneración y la aportación de las mujeres mexicanas, o sea, vienen de muy abajo y van cada día, supongo, superando el porcentaje de incrementos que tendrá o que se presentarían en el caso de los hombres. La remuneración no. Claro. O sea, está Ya. estable entre el 25, 26, 27 y 28%. ¿Sí? Bien. Déjenme decirle las remuneraciones. La remuneración media anual de un trabajador mexicano inmigrante en 2022 fue de $43,344. ¿Sí? La de los hombres de $47,734 y las de las mujeres de $35,075. ¿Sí? Ya. ¿Qué refleja el que la remuneración de las mujeres sea menor que la de los hombres? Primero, refleja que un porcentaje mayor de mujeres están en ocupaciones de tiempo parcial que los hombres. ¿Sí? Ya. En los hombres prácticamente es muy reducido el porcentaje que tienen ocupaciones de tiempo parcial. Y en mujeres tiene un peso importante porque algunas de ellas se dedican a actividades del hogar, aparte que trabajan, ¿no? También refleja que la estructura sectorial del empleo de las mujeres está más cargada a servicios que pagan menos remuneración media anual, ¿sí? En servicios que tienen menor remuneración. Y también debe de darse el caso de que hombre y mujer haciendo exactamente la misma actividad gana más el hombre que la mujer, ¿no? Pero es una combinación de factores. Ya. Si pudiéramos, digamos, emitir alguna consideración final a manera de resumen de este estudio en específico, de este foro, ¿qué nos podría destacar, doctor? ¿Qué destacaría usted? Bueno, lo que podríamos destacar es lo siguiente. En los últimos 3 años, en 2020, 2021 y 2022, se consolidó un proceso que ya en 2019 se veía,
es que los mexicanos hicieron un mayor esfuerzo por apoyar a sus familiares en México, ¿sí? Lo que se nota es que aumentaron el porcentaje de su ingreso que enviaron de su masa salarial. Sí. Ya mencionamos cuál es la cifra de ingreso por remesas de Estados Unidos. Si esa cifra uno lo divide entre la masa salarial de los mexicanos, da 17.5%. ¿Sí? O sea, en 2022 los mexicanos mandaron el 17.5%, un porcentaje muy parecido al de 2021, que fue de 17.3%. En 2020 fue 15.1%. ¿Y qué pasó? Que los mexicanos, a pesar de la pandemia en 2020, hicieron un mayor esfuerzo por apoyar a sus familiares en México. Sí. ¿Eso por qué? Porque la economía mexicana, como usted sabe muy bien, no ha tenido el mejor de sus desempeños en la historia económica, ¿verdad? Lamentablemente. De hecho, nosotros vamos a sacar una nota posiblemente jueves o viernes de esta semana o principios de la siguiente, donde comparamos el desempeño, el crecimiento del PIB de México con todo el resto de países de América Latina, y en México se queda por abajo del promedio y por abajo de la mayoría de los países de América Latina. Además pasó otra cosa, que el COVID le pegó más a los hogares receptores de remesas que a los no receptores de remesas. ¿Por qué? Porque los hogares receptores de remesas están muchos en pequeñas localidades y muchas de las actividades están en economía informal. Y una cosa que pasa es que los hogares receptores de remesas se da una mayor frecuencia de mujer como jefe del hogar, ¿sí? Y entonces lo que se vio es que el COVID le pegó más a estos segmentos. Sí, por obvia razón. Sí. Y simplemente tienen menos acceso a la seguridad social, ¿sí? Menos acceso a los servicios médicos del Estado, porque están en pequeñas localidades y porque están en economía informal. Y la economía informal prácticamente estuvo cerrada en alguna medida en 2020 en México, ¿verdad? Y es una actividad económica que tiene muchos altibajos. Un estudio que nosotros hicimos el año pasado mostraba eso, que le pegó el COVID más a los hogares receptores de remesas, pero que el porcentaje de hogares que se estaban recuperando del COVID era mayor en los que habían recibido remesas que en los que no habían recibido remesas. O sea, las remesas les apoyaron, ¿sí? Sí, de manera muy importante, claro. Sí. Y claro, al estar en la actividad informal en plena pandemia, pues qué pena, pero tienes que salir a buscar el recurso necesario para la familia, ¿no? No hay de otra. Sí. Doctor, qué interesante. ¿Nos permitiría estar al pendiente de su siguiente publicación que dice que puede ser claro, a finales de se la hacemos llegar? Sí, y tener la alternativa de tener el privilegio de volver a platicar con usted, doctor, si nos lo permite. Claro que sí. Por lo pronto le agradezco de manera muy especial que haya estado con nosotros, muy interesante, porque regularmente nos fijamos en la cifra y no atendemos a las personas que están detrás de esas cifras, en este caso a los 7.300.000 mexicanos que están aportando recursos, o al casi 5 millones de mexicanos en familias mexicanas que reciben ese recurso y que resulta fundamental para la sobrevivencia. Una característica de la migración es que el migrante es autoseleccionado, se selecciona porque es trabajador. Los flojos no emigran. Sí, los flojos no emigran pues porque se van a morir de hambre, ¿verdad? Sí. Sí, tiene usted razón. Y mire usted qué esfuerzo tan importante. He tenido la oportunidad de estar en varias ocasiones en Estados Unidos y en una de ellas hablé con un mexicano que estaba en Nueva York. Luego nos distinguimos con mucha facilidad porque llegan y dicen, ¿de dónde es usted o de dónde eres? ¿No? No, pues de tal lado. ¿Y tú de dónde eres? ¿De dónde? De tal lado. Y me dice, no, aquí el patrón está muy contento. Dice, a mí me pagó el patrón mi viaje para que me viniera a Estados Unidos. Y me dijo, tráete a otras dos personas, pero que sean como tú de responsables. O sea, esa es una distinción que tiene el patrón norteamericano que busca la mano de obra mexicana específica porque es responsable, es trabajadora, es sacrificada, no es como otros grupos de trabajadores que pues no dan los mismos resultados que ellos andan buscando, ¿no? Doctor, muchas gracias. Quedo a sus órdenes.
Y gracias por Y invitar al SEMLA, al con programa. muchísimo gusto, claro que sí, pues Sí. cómo no vamos a invitar con estos estudios, doctor. Muchas gracias, esto es muy Gracias a amable. usted. Hasta Hasta luego. muy pronto, muchas gracias. Hasta luego. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca y Miriam Gutiérrez. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Continuamos con lo que escribe hoy Sergio Sarmiento sobre prohibir por dogma. Y continúa, ¿seguirá estando permitida la importación de maíz transgénico para alimentación animal y para la industria alimentaria, que termina también en consumo humano? El presidente había dicho que esa era su intención, que solo quería prohibir la importación para consumo humano, pero eso no era lo que decía su decreto. Contratar a funcionarios con 90% de lealtad y solo 10% de capacidad tiene costos. Dice Sarmiento, no hay certeza de que el nuevo decreto vaya a satisfacer a los productores de Estados Unidos. Washington puede insistir en que México presente pruebas imposibles de obtener. El nuevo decreto, por otra parte, señala que el gobierno mexicano seguirá realizando las acciones conducentes a efecto de llevar a cabo la sustitución gradual del maíz genéticamente modificado para alimentación animal y de uso industrial para alimentación humana. Incluso la prohibición que queda dañará a los consumidores mexicanos. Si bien la mayor parte del maíz blanco que se consume en México se produce en el país, una cantidad significativa se importa de otros países, no solo de Estados Unidos, sino también de Sudáfrica, y casi todo es transgénico. La prohibición puede causar escasez y aumento de precios. En cuanto al glifosato, el nuevo decreto amplía el plazo para que el producto se pueda seguir importando, pero solo hasta marzo de 2024. El glifosato es un herbicida y su uso implica riesgos, pero es el más usado en el mundo. El producto es legal en Estados Unidos y la mayoría de los países. Y hasta aquí la columna de Sergio Sarmiento. Ya estamos de regreso. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca Llanes. Gracias. Pablo Miel y Terán, ¿cómo estás? Gusto en saludarte. Buenos días. Eduardo, Miriam, Juan, buenos días. Gusto saludarlos. Oye, nunca había visto, que no me había fijado específicamente en tu voz. Tú podrías vivir de tu voz, Hombre, gracias. ¿no? Tienes una voz así. Cuando a una persona que no conoce le dice, oye, qué buena voz tiene, así este güey que quiere. Pues, la gente se friquea, y ya después le dice, y conocí un médico veterinario que tiene una voz, no manches, más. O sea, para llevarlo a Hollywood, una voz así, ¿no? Híjole, y le dije, oye, doctor, no lo vais a tomar a mal, porque lo estaba yo conociendo apenas. No lo vais a tomar a mal, hijo, no, o sea, por favor. Yo me dedico a la radio y me permito decirte que tienes una magnífica voz, veterinario. Le dije, tú podrías vivir mejor que como veterinario explotando tu voz. Una voz así, gracias, muchas gracias. Muy chale. Pero bueno, ese es otro asunto. Entonces, ¿de qué nos vas a hablar hoy? A ver, Lalo, vamos a hablar hoy de un tema que es sumamente importante, sencillo pero importante, que es cómo comunicarnos bien, cómo debe ser un buen proceso de comunicación. Recuerdo, voy a platicarte a ti y a tu audiencia algo que me sucedió hace muchos años. Era yo director, fíjate, de un colegio en San Luis Potosí, y resulta que el primer día de clase salí a la puerta, a la salida, estaban las mamás platicando, ya ves cómo platican las señoras, platican todas, se oyen todas a la vez, y a lo lejos vi un señor gordito, gordito, recargado en un árbol, y me acerqué con él, que estaba solo, y le dije, oiga, ¿usted espera un niño? Y entonces volteó a ver la panza y dijo, no, así soy. ¡Ah! Esto lo cuento porque la comunicación, a veces decimos una cosa y se entiende otra, ¿sí? Yo tenía un profesor en la carrera que nos decía, hay que decirle a la gente, no quiero que me entiendas lo que te digo, sino lo que quiero que me entiendas, ¿sí?
Entonces, la comunicación es una actitud, una actividad vital del hombre que requiere veneración y respeto. O sea, hay que manejarla con cuidado y hay que darle su lugar. Y para tener una comunicación asertiva, buena, a cualquier nivel, a nivel de un empresario, de un sacerdote, de un político, de un padre de familia, de un profesor o de cualquier otra persona, hay que hacerse seis preguntas importantes. ¿A quién le voy a hablar? ¿Con quién estoy hablando? ¿Sí? ¿Estoy hablando con un niño? ¿Estoy hablando con un hombre? ¿Estoy hablando con una mujer? ¿Qué edad tiene? ¿Cómo es? ¿Sí? ¿A quién hablo? ¿Cuál es mi audiencia, verdad? Si no, a veces parece que es la Torre de Babel, ¿verdad? Ayer hubo un escenario penoso en la política nacional de Marcelo Ebrard, ¿verdad? O sea, nunca lo había yo visto patinar de ese modo, ¿verdad? O sea, perdió piso porque no estudió, no lo asesoraron bien en su proceso de comunicación. Entonces, primero, ¿a quién le hablo? ¿Cuál es mi audiencia? Después, ¿qué le digo? O sea, ¿qué quiero comunicar? Exactamente, ¿qué quiero decir? ¿Sí? ¿Qué quiero lograr? Luego, ¿por qué medio se lo voy a decir? ¿Por qué medio es, hombre, voy a comunicar a través de una carta, a través del teléfono, a través del WhatsApp, a través de un mensaje de voz? No es lo mismo en las redes sociales o en el WhatsApp mandar un mensaje de voz que mandar un mensaje por escrito. No es lo mismo agarrar el teléfono y hacer una llamada que mandar un mensaje. Todo eso hay que analizarlo bien y estudiarlo bien. ¿Y en qué momento lo voy a hacer? ¿Lo voy a hacer por la mañana, por la tarde, a mediodía? Es decir, la comunicación no puede ser una actividad explosiva donde se me ocurrió y lo digo inmediatamente, porque entonces logramos muy pocos resultados. Y luego, ¿con qué frecuencia voy a hablar? Entonces decía Eduardo, hay seis reglas muy sencillas que componen un buen proceso de comunicación. Audiencia, con quién hablo, mensaje, qué es lo que digo, vocero, quién lo dice, eh, medio, a través de qué medio, frecuencia, en qué momento y cada cuándo lo voy a decir. Pues esto es mi comentario de hoy, Lalo, algo muy sencillo, pero que yo quisiera compartir con la gente porque creo que todos necesitamos darle a la comunicación Sí, el lugar que se merece. sin lugar a dudas. Muchas gracias. Pablo, ¿dónde se pueden comunicar contigo en caso de alguna necesidad? Mi Twitter, Pablo Mieriterán, así de sencillo, Pablo Mieriterán, mi Twitter. Que tengas un buen día, Muchas Eduardo, gracias. Miriam, Igualmente. Gracias. saludos. Gracias. Ya llega Gaby Souley y tenemos a Miriam, tenemos dos asuntos pendientes. Vamos rápidamente contigo, Gaby, si eres tan amable. Ah, qué caray, ¿cómo estás? ¿Y ahora que tienes un cuadro atrás? ¿Tienes un monitor atrás? Exacto. Para que Así sea nos. algo bonito con colores primaverales, bonitos. ¿Qué Qué tal? bueno. Oye, ¿te parece bien, Miriam? Es que pasamos con Gaby, vemos el asunto de los animales de acompañamiento, perros de acompañamiento, y cerramos contigo el asunto de cómo entender las finanzas personales o atender las finanzas personales cuando uno tiene desempleo. Entonces pasamos contigo directamente, Gaby, si eres tan amable. Muchísimas gracias, amigos. Espero que estén muy bien en este miércoles. Y bueno, hoy quiero hablarles acerca de estos animales de servicio. Bueno, todos sabemos que el binomio mexicano, los binomios mexicanos se fueron a Turquía a hacer este salvamiento. Por cierto, ayer salió un TikTok de una argentina diciendo que los mexicanos éramos unos egocéntricos de tanto hablar de nuestros binomios y de lo que estaban haciendo en Turquía, etcétera. Entonces, digo, un poco más para conocer y para quitar esa ignorancia de mucha gente y que también ignorancia de las autoridades que no permiten dejar entrar a los animales de servicio a los metros o a los servicios públicos, a los supers y a diferentes lugares, es importante pues darles esta información. Resulta que un animal de servicio pues significa cualquier perro o cualquier gato, pero mayormente perro, que esté entrenado individualmente para realizar un trabajo o realizar tareas en beneficio de las personas. Los animales de servicio especialmente son para personas con discapacidad, incluyendo las que tienen una discapacidad física, mental, sensorial. Importante mencionar
psiquiátrica, intelectual o cualquier otro tipo de discapacidad mental. Las tareas desempeñadas que puede hacer un perro que está entrenado, pues es, por ejemplo, pues jalar una silla de ruedas, recuperar artículos que se han caído, por ejemplo, llaves o algún objeto que traiga una persona con discapacidad, poder alertar a una persona acerca de un sonido, recordarle a una persona que tome un medicamento, pulsar un botón para poder llamar un ascensor. Incluso, bueno, yo he visto perros que ayudan a las personas a desvestirse, a vestirse, les llevan botellas de agua y se vuelven verdaderamente unos asistentes muy indispensables en las vidas de las personas con discapacidad. También hay animales de apoyo emocional, animales de confort y perros de terapia que en realidad no son animales de servicio, son animales de compañía, digamos. Hay otras especies de animales que ya pueden ser salvajes o domésticos, como pueden ser los pericos, los gatos, y bueno, cualquier variedad de animales. Pero sí es importante saber que estos animales de servicio son animales que son entrenados por más de un año. En el caso de los animales de salvamento, pues prácticamente pasan más de 3 o 4 años haciendo este entrenamiento constante, permanente, desgastante, que, bueno, ningún otro animal se presta de esta manera para poder ayudar en temas de desastres, en temas de terremotos, de inundaciones. Y en el caso de Proteo, por ejemplo, pues él ya había participado en el plan de N3, ya había participado en diferentes circunstancias que habían sucedido en nuestro país, lamentablemente murió. Tal vez sí somos demasiado egocéntricos los mexicanos o demasiado orgullosos de nuestro trabajo con nuestros animales, pero yo creo que hay que dar un reconocimiento muy importante. Reitero, el animal de servicio ha sido entrenado específicamente para realizar una tarea para la persona con una discapacidad. Por ejemplo, tenemos el perro guía o el Seeing Eye Dog, que es un perro que cuidadosamente está entrenado y que sirve como una herramienta de viaje para personas que tienen impedimentos visuales graves o incluso que son ciegas. Hay perros oído o perros de señal, que es un perro que ha sido entrenado para alertar a una persona que tiene una pérdida significativa de la audición o de plano sorda y pues él está atento a los sonidos, por ejemplo, como un golpe de una puerta o que viene un automóvil que puede ser potencialmente un peligro para la persona para la cual está trabajando. Hay perros de servicio psiquiátrico, que es un perro que ha sido entrenado para llevar a cabo tareas que ayudan a la persona a detectar el inicio de episodios psiquiátricos agudos o a minorar sus efectos. Las tareas realizadas por los animales de servicio psiquiátrico pueden incluir recordarle al manejador o al dueño que tome su medicina a cierta hora, realizar controles de seguridad o inspeccionar cuartos o encender incluso las luces para las personas con algún trastorno de estrés postraumático. También pueden interceptar, y esto es muy impresionante, interceptar automutilación en las personas con trastornos con identidad disociativa. Y bueno, se ha demostrado que hay perritos que pueden detectar ahora el cáncer por el olor. Entonces, el trabajo que hacen estos perros verdaderamente es impresionante. Y quería contarles que casualmente Turquía tiene uno de los programas más importantes de atención a perros callejeros. En Turquía el gobierno toma a todos los animales que están en la calle, los vacuna, los trata, tienen un identificador y los saca a la calle y generalmente la gente les da de comer. Entonces, me parece una buena propuesta para tantos animales que hay en nuestro país. Así que, pues amigos, hay que incluir también a nuestros queridos perros porque hacen un gran servicio a la humanidad y pues en la medida de lo posible también recuperar a perros que viven en la calle y poderlos entrenar para el servicio de las personas con discapacidad. Es muy importante que le das un justo lugar a que reconozcamos el valor de esos animales y de verdad muchas gracias por hacerlo. ¿Y dónde se pueden comunicar contigo, Gaby? Se pueden comunicar conmigo a mi Twitter, que es Gabriela-Soule, y estamos estrenando programa de Spotify que se llama Bu, B alta U o B labial U, que es un programa de mujeres con diferentes condiciones, mujeres
de la comunidad, mujeres con discapacidad. Es en Spotify, en audio. Ajá, en audio, y próximamente vamos a estar en YouTube. Entonces ahí manejamos diferentes temas que son súper importantes desde la visión de mujeres en diferentes condiciones. Bien, muchas gracias, con mucho gusto acompañaremos, nos avisas y lo promovemos con mucho gusto. Muchísimas ¿Sí? gracias. Te quedas un rato con nosotros. Vamos, tenemos una pausa todavía pendiente, pues vale la pena que cumpliéramos en la pausa para que nos escuchamos después a Miriam Gutiérrez hablando de cómo manejar las finanzas personales cuando el desempleo llega a la casa. Regresamos. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca y Miriam Gutiérrez. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Con dos chavas que tienen discapacidad, una chava que tiene discapacidad y está en la comunidad LGBT, y tenemos invitadas toda la semana. Pues hablamos de temas de discapacidad, pero también de otros temas, o sea, por ejemplo, sexualidad en la discapacidad, el tema del embarazo, todo ese tipo de ¿Es cosas. así como una mesa? Haz de cuenta como una mesa, pero desde la perspectiva de diferentes mujeres y diferentes visiones en condiciones especiales, ¿no? Bueno, a ver, después hablamos de ese asunto. Sale, vamos, ¿con quién toca? Está Sergio Sarmiento, ¿no? No, le toca a Miriam. Ah, perdón. Sí. Miriam. Nos vamos entonces con Joaquín López Dóriga, con su columna en privado que publica el periódico Milenio, y él la titula Lo iba a traer y lo fue a enterrar. Y escribe López Dóriga y dice: ayer se confirmó que Pablo Neruda fue envenenado. No falleció a causas naturales, como informó entonces la dictadura de Pinochet. Hoy recupero la entrevista que en 1998 hice a Gonzalo Martínez Corbalá, embajador de México en Chile, cuando el golpe del 11 de septiembre de 1973. Y me dijo: el domingo 16 de septiembre, tras un largo recuerdo con el presidente Echeverría, me regresé a Santiago a la 1 de la mañana, ya el lunes 17, con instrucciones de buscar a Pablo Neruda y lo invitara a que viniera a México como huésped, como él lo determinara. Al llegar, lo primero que hice fue buscarlo. No lo encontré en Isla Negra, en donde solía estar, y me dijeron que estaba internado en la clínica de Santa María, allá en Santiago. Inmediatamente lo busqué y allí estaba, acompañado de su esposa Matilde, bastante mal de salud. Conversé con él, comunicándole el saludo y el deseo del presidente de México y el mío propio de que viniera con nosotros, y hasta ahí llegamos. Válgame. Ya estamos de regreso. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca Llanes. Hay quienes viajan a Francia por sus monumentos, historia y romanticismo, pero también están quienes visitan este país para saciar sus sentidos. Croissants, mejillones, sopa de cebolla, macarrones u hogazas de pan fresco son algunos de los tesoros gastronómicos que atraen a paladares de todos los rincones del mundo. Para aquellos, la buena noticia es que el pasado 30 de noviembre, la baguette entró a la lista de patrimonios inmateriales de la UNESCO, lo que significa que estará protegida y que podrá ser disfrutada por muchos años más. Miriam, con mucha atención te seguimos. Gracias, Lalo. Pues siempre la temida situación de desempleo viene acompañada normalmente de una, obviamente, disminución de ingresos considerable para nuestra economía del día a día, y por lo tanto implica ajustar, obviamente, nuestro presupuesto personal de gastos ante una situación que, aunque debería de ser transitoria, podría complicar nuestra economía si no tomamos las medidas oportunas a tiempo. Sé que es difícil, muchas empresas hacen despidos en el mes de diciembre, llega enero y todavía febrero, marzo, y muchas personas tardan en encontrar trabajo. Así es que para las personas que desafortunadamente perdieron su empleo, el primer consejo es no demorar en el tiempo la decisión de atacar de raíz nuestro presupuesto personal de gastos. Hay que, primero,
plantearnos cuanto antes la necesidad de proyectar el nuevo escenario económico que se nos plantea. Es más que probable que por el hecho de haber sido despedidos de nuestro empleo, hayamos recibido una indemnización equivalente a nuestro salario y antigüedad en la empresa. Y no ajustar nuestro nivel de vida a la nueva realidad podría hacer que ese colchón que acabamos de recibir, con el que contamos, se esfume en mucho menos del tiempo deseado. Recuerden que el dinero, la verdad es que se va como agua, y si no planeamos nuestro futuro en lo que encontramos trabajo, la verdad es que nos vamos a acabar gastando todo ese dinero que nos dieron por nuestra liquidación. Ese dinero que recibimos al ser despedidos, recuerden, no es un extra, con lo que debamos darnos ese caprichito que tanto tiempo llevamos demorando por falta de liquidez. Es evidente que es atractivo contar de golpe con cifras que a veces alcanzan incluso a las decenas de miles de pesos, pero comprarse un coche nuevo con este dinero, pues la verdad es que no es la mejor opción y lo más recomendable, no es una buena idea. El dinero de la indemnización no debe emplearse nunca para caprichos, para nada para caprichos. ¿Cuánto puedo aguantar sin empleo? Es la pregunta que muchos se hacen. Pues sin duda alguna tenemos que hacer cuentas de cuánto gastamos al mes en las necesidades básicas y saber cuánto tiempo podemos afrontar viviendo únicamente con lo que tenemos. Hay que ser realistas para ser capaces de encontrar un nuevo empleo antes de comenzar pues a tronarnos los dedos cuando se termine nuestro presupuesto y entrar en una espiral negativa de decisiones empujadas por el pánico de vernos ahí sin empleo. Pero aún así se puede hacer algo más para alcanzar una situación financiera mucho más confortable. Así es que hay que adaptar nuestro nivel de vida a esta situación. Aunque puede parecer que 6 meses son suficientes para volver a encontrar empleo, pues sería una buena idea hacer un esfuerzo adicional, apretarse el cinturón para, en lugar de tener un gasto mensual, es un decir, por ejemplo, de 20,000 pesos, de 10,000 pesos, que ajustarnos a un presupuesto de, por ejemplo, 15,000 o 10,000 o igual menos, dependiendo lo que estemos acostumbrados, y por lo tanto, una de nuestras labores primordiales será intentar reducir nuestros gastos mensuales a la medida de lo posible, sin alterar tampoco excesivamente nuestra calidad de vida. Y para ello es habitual atacar directamente a las partidas vinculadas al ocio. Si estábamos acostumbrados a ir al cine cada 8 días, a salir a restaurantes, a ir a jugar boliche, ¿qué les puedo decir? Infinidad de cosas en las que el gimnasio, por ejemplo, podemos quitar todo eso de nuestra lista, las comidas, las cenas, en fin, la planificación de viajes, salidas alternativas que permitan ahorrar nuestros gastos, esto lo podemos hacer. Quitar todo eso y podemos decir, bueno, mejor voy a un día de campo con mi familia o voy a actividades al aire libre que no me cuesten. Y no olviden tampoco aquí rápidamente el ahorro. Recuerden que sí se puede ahorrar. Si ya teníamos nosotros la costumbre de ahorrar, no la pierdan, aunque sea 20 pesos, aunque estemos sin trabajo, 20 pesos de ahorro, eso nos va a valer mucho para más adelante y es un buen momento para comenzar la búsqueda de trabajo. Recuerden que teniendo trabajo es más fácil encontrar otro si no estamos a gusto que perdiendo nuestro trabajo y tronándonos más bien los dedos para buscar otro. Así es que estas son algunas de las recomendaciones que les damos a las personas que desafortunadamente no tienen empleo. Los dejamos con la frase final que dice así: cuando algo es lo suficientemente importante, lo haces incluso cuando las probabilidades no están a tu favor. Y esto lo dijo nada más y nada menos que Elon Musk. Gracias, Miriam, gracias, eres muy amable y aprovechamos de una vez, cerramos la emisión antes que nos llegaran a cortar, ¿no? Y agradeciendo a la Gaby que estaba muy atenta, como todos nosotros, de tu sección. Muchas gracias, Gaby, por estar con nosotros. Bonito color del suéter, ¿eh? Muchas gracias, ya casi nos llega la primavera, cuídense todos. Bueno, sí, sí. Fíjense. Gracias, Miriam. Gracias, que tengan un maravilloso miércoles. Mañana aquí los esperamos en punto de las 6. Hasta la próxima. Llegamos al final de nuestra jornada. Acaba En Torno al Dinero.
con Eduardo Torreblanca Llanes.